Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la Universidad CEU San Pablo por acogernos. Diría que aquí nos sentimos como en casa, pero es que resulta que esta es nuestra casa, tanto la de José María Conteras, que además de autor de este libro de Cancerberos, es delegado del Instituto Ángel Ayala de Humanidades en la Universidad CEU de Sevilla, CEU Fernando III, y también la mía, que trabajo aquí en Madrid. Eh, lo que nos congrega aquí hoy es este ensayo, el último que ha publicado José María, Cancerberos, teoría y sentimiento del portero de fútbol. Yo intervendré, haré una laudatio de José María, una brevísima laudatio de José María, y luego le cederé la palabra. Hemos venido a escucharle a él. Lo que diría de José María en general, luego hablaré de este libro en particular, es que y ya me lo he escuchado muchas veces porque no me canso de decírselo, pero es así, es que su voz es muy reconocible y eso es, yo creo que ese es su gran mérito como escritor. Cuando uno lee un párrafo de José María, aunque este no esté firmado, sabe que lo ha parido José María. Se le reconoce a la legua, pero uno puede preguntarse en qué consiste esta voz de José María. Y yo identifico tres rasgos fundamentales. Los hay a montones, pero tres que para mí son esenciales. Lo primero que diría es que José María es un escritor que filosofa, o un filósofo que escribe. Eh, como los clásicos, no distingue entre los trascendentales del ser, pero sabe que son intercambiables. Para él, el escritor está llamado, además de engendrar bellezas, a desvelar verdades. Diríase que sigue la estela pues, de grandes autores como Chesterton, como Gracián, como incluso San Agustín, podríamos decir, Montaigne. Uno no sabría, como digo, si es filósofo o es escritor o si es una suerte de animal mitológico. Em, Efectivamente, como decía, sabe que la belleza no es del todo bella si no es también verdadera y que la verdad no es del todo verdadera si no es también bella. El segundo rasgo es que es un autor que escribe en primera persona. El yo está muy presente en todo lo que escribe José María. Digamos que escribe para todo el mundo partiendo de sí mismo, cumpliendo así, dando cumplimiento a la vieja máxima de que lo más particular es debidamente contado también lo más universal. Él parte de la experiencia, de una experiencia insultantemente singular con la que todos los lectores podemos vernos reconocidos. Y el tercer rasgo de esta voz, José María, es para mí un pesimismo esperanzado. José María no escribe teatro, pero para mí todo lo que escribe él tiene los contornos de una tragicomedia. Eh, eh, es un pagano matizado por el cristianismo, por la esperanza Ujú. cristiana. Y esta esperanza se percibe en esa forma humorística de acercarse a la tragedia, de acercarse al drama propiamente humano. José María es de natural cenizo, de natural sombrío, es casi pesimista por castigo, pero tiene la condena de ser cristiano. Con lo cual, todo lo que escribe efectivamente tiene los contornos de una tragicomedia y eso lo enriquece porque es sensible tanto a lo más dramático de la realidad, a lo fatal de la realidad y, y- y a su reverso cómico y a su reverso redimido, etc. Pero bueno, no me entretengo más elogiando a José María, creo que es suficiente. De este libro concreto diré que es José María en estado puro, es lo mejor que ha escrito hasta ahora y eso ya es decir. Versa sobre un tema sobre el que han versado pocos ensayos a lo largo de la historia de la literatura, sobre la figura del portero de fútbol. Uno diría que es un ensayo futbolístico, pero mentiría si lo dijese porque a juicio de José María, a juicio de nuestro autor, el portero no es exactamente un jugador de fútbol, de hecho sería el antijugador de fútbol. Por mencionar tres cosas de este ensayo fundamentales, de nuevo el yo, la experiencia vivida, está muy presente. No, José María no se limita a eh, relatarnos la historia de grandes héroes de la portería, no se limita a acercarse filosóficamente al fenómeno, que lo hace, por cierto, filosóficamente
a la esencia del oficio de portero, sino que entrevera todo eso con vivencias de su infancia, de su juventud en su pueblo. En un momento determinado dice que para que haya un partido de fútbol no se requieren grandes cosas, basta con cuatro elementos que hagan las veces, incluso dos, porque se pueden jugar partidos en una sola portería, que hagan las veces de palos. Y luego un segundo rasgo que me gustaría destacar es que efectivamente el portero era un héroe, aunque José María matizaría esto, que esperaba un Aedo que lo cantase. Un héroe al que curten más, y esto lo dice explícitamente, al que definen más sus fracasos que sus éxitos. Está de algún modo abocado al gol, a recibir goles. El portero es aquel que recibe goles más que aquel que para. Eso es lo que define su naturaleza. Y José María, cantándolo, lo erige en héroe. No hay héroes si no hay poetas. Y quizá por eso los porteros nunca hubiesen sido concebidos como héroes. Cuando uno piensa en el universo futbolístico y piensa en los héroes del deporte, rara vez considera a los porteros. Piensa en delanteros, piensa en mediocentros especialmente lúcidos creando juego, pero rara vez piensa en el portero. ¿Quién sabe si es porque el portero no había encontrado a quien le cantase? A un poeta que lo erigiese en héroe. Lo tercero que debo decir es que está maravillosamente escrito, como todo lo de José María. Y con maravillosamente escrito me refiero a que hay una vocación de estilo clarísima, la voz de José María es reconocible, pero como no podemos extinguir la belleza de la verdad, también diré que con maravillosamente escrito me refiero a que en este libro hay hay contenidas grandes verdades sobre la vida humana, que efectivamente los fracasos nos curten más que los éxitos, que de algún modo la soledad del portero de fútbol es una soledad en la que todos en algún momento de nuestra vida nos podemos ver retratados, que el mismo fútbol, eh, como todos los juegos, pero este especialmente, sintetiza grandes verdades sobre el hombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, después de haber dicho todo esto, le cedo la palabra para que él se extienda sin ningún remigo. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por supuesto a Julio, nada más que por las flores que me ha echado ha merecido la pena venir hasta Madrid, por supuesto para estar también es un placer estar con todos vosotros, pero la verdad que me voy a ver si puedo salir por la puerta cuando acabe la presentación. Hinchado como un pavo. Además, como he sostenido en alguna parte, el escritor se alimenta de incienso. Puede comer, puede beber, pero de verdaderamente lo que le engorda y lo que le sostiene es el incienso. Así que nada, me voy bien alimentado para lo que queda de semana. Como voy para la feria, así voy con fuerza. Pues en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a Julio, muchísimas gracias a Ediciones Monóculo, que tras Niños Apocalípticos ha vuelto a tener la insensatez de publicarme. Por supuesto, muchísimas gracias al Instituto de Humanidades, del que yo soy delegado, la Fernando III, y que tan amablemente nos acoge hoy. Y, por supuesto, a la Fundación Cultural Herrera Oria, que ha tenido a bien contribuir con esta presentación. Entonces, dichos los agradecimientos de rigor, pero, por supuesto, más que sinceros en este caso, paso un poco a decir qué es lo que yo he pretendido, aunque muchas veces, y a mí me resulta el proceder más habitual, yo no sé lo que voy a escribir hasta que empiezo a hacerlo. Es decir, los libros los voy construyendo poco a poco. Entonces, decir lo que yo pretendía con este libro sería mentir o hacer una especie de historia contrafactual, porque simplemente yo he sido portero durante muchos años, mediocre, pero con devoción, ¿no? Entonces, poco a poco he ido yo, y como no sé vivir sin pensar sobre lo que vivo, como bien decía Julio, pues poco a poco iba acumulando reflexiones, ideas, que bueno, que al final han ido a cristalizar en este libro. Y lo he intentado organizar por medio de temas. Cada capítulo aborda uno de los elementos cardinales del oficio del guardameta. Y voy a hacer un pequeño, muy rápido, paseo por los distintos elementos más importantes.
El primer capítulo, como no podía ser de otra manera, versa sobre la portería. Porque claro, el portero es en tanto que guarda la portería. Pero la relación que tiene con ella es muy conflictiva. De hecho, ya no puedo jugar porque ya me he roto los ligamentos, los meniscos varias veces y sería de temerario seguir haciéndolo. Pero durante tantos años defendiendo la portería, todavía no sé verdaderamente si la amo o la odio. O a lo mejor también depende del día o del momento, o una especie de sentimiento híbrido, impuro, que tiene un poco de las dos cosas. Porque claro, ¿el portero qué es? El portero es el guardián de la castidad de la portería. Las quiere castas, las quiere célibe. De hecho, para él siempre el mejor resultado de cualquier partido va a ser la virginidad. ¿Qué sucede? Que la portería, sin embargo, no es muy del parecer del portero. Y porque está en una edad muy tonta. Además, eso lo explico en el libro porque da igual los años que lleve una portería en concreta erigida en el campo de turno. Si es portería, es joven. Y es joven porque es fértil. Entonces, dado que es fértil, porque se le pueden hacer goles, es joven. Y dado que es joven, es un poco ingenua, un poco insensata. Y no se da cuenta que en realidad los delanteros que la rondan, que la intentan cortejar, lo hacen en un sentido muy interesado. No se van a responsabilizar de los goles que hagan. Pero claro, como decía ella, es un poco ilusa por esa juventud que tiene de fábrica o que tiene inherente. Entonces, claro, cree que esos delanteros pues son un buen partido y entonces se ensancha, se deja acometer, se deja encimar y sin embargo, después, ¿qué pasa? Que acaba como estas pobres madres que acaban con hijos de no sé cuántos maridos sin que ninguno se haya comprometido. Porque en realidad el único que verdaderamente está unido de manera sacramental a la portería es el portero. Lo que pasa es que las quiere, como decíamos, casta, célibe. Entonces eso genera una tensión entre el portero y la portería que resulta conflictiva, o a mí me lo ha parecido a lo largo de mi mediocre carrera, por supuesto. Ahora bien, toda la portería es, como intento explicar aquí, un vacío, una oquedad ubérrima. ¿Por qué? Porque cuando es atravesada por la pelota, genera un gol. Y el gol es una realidad que no tiene, yo creo que, parangón en ningún otro deporte. La importancia que tiene no solo estriba en su escasez, sino que verdaderamente el gol es un hecho físico, independiente, y por eso se celebra con tanto entusiasmo, y por eso se busca con tanto ahínco, y por eso nosotros al mismo tiempo tenemos que evitarlo tan denodadamente. Pero dos piedras en un parque, el espacio entre dos farolas, cualquier cosa es una portería si puede ser fecundada. Y para ser fecundada tiene que serlo, como decíamos, por la pelota. Es ese gameto masculino que puede generar el gol. Además, la pelota, y aunque solo voy a leer este fragmento porque ya lo escribí en su momento, y digo, entonces, ¿para qué lo voy a parafrasear? Pero también en la pelota hay una cierta entidad independiente en la propia pelota. Quiero decir, es magistral. Es un elemento que sostengo en el libro, no es una invención humana, nos preexiste. Cuando la humanidad llegó a esta tierra, la pelota ya existía. Y lo explico de la siguiente manera. Dice, la concepción de la pelota es tan magistral, tan sencilla, acabada e irreprochable que hubo de ser creada al principio, quizás simultánea al espacio. Más aún, puede que el espacio se creara para que la pelota tuviera por dónde rodar. Tratar de fecharla, pues, sería absurdo. Lo más probable es que sea tan primordial como el espacio-tiempo, si no anterior. En cualquier caso, pese a su antigüedad, la pelota no encontró su lugar en el mundo hasta que la utilizaron para marcar el primer gol. Porque sí, estaría, ¿no? Nos preexistía, pero estaba un poco desorientada. Es decir, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿Cuál es la finalidad? Y lo descubrió cuando metieron con ella el primer gol. Dice, entonces, hasta que la utilizaron para marcar el primer gol. Supongo que fue una epifanía. Milenios llevaba de aquí para allá, hastiada, rodando, botando y sin tener muy claro el sentido de la vida. Hasta que de repente, un día cualquiera, alguien la pateó y la hizo traspasar por casualidad una protoportería, una portería accidental, un hueco propicio como el de aquel chaval que soltó la mano de su madre, acaso la entrada de una cueva. Esto es una referencia a lo anterior. Entonces, la pelota sintió que se derramaba, que algo se rompía dolorosa,
maravillosamente en su interior, creyó que se le iba la vida, perdió la conciencia y cuando volvió en sí, vio a su lado al gol, desconcertado y palpitante, el primero de su especie. Desde aquel momento, la pelota supo que había sido creada para polinizar la flor de la portería. Por eso, cuando se la obliga a jugar a deportes infecundos, lo hace de mala gana y con el gesto torcido. Por respeto a ella, no debería utilizarse más que para jugar al fútbol. Y es algo que verdaderamente creo. Es decir, creo que los demás deportes son, no diré simulacros, pero están en una escala por debajo. El deporte es el fútbol y todo lo demás son unos intentos más o menos logrados de acercarse a él. De hecho, el deporte, mientras más se acerca al fútbol, más entero será. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la relación con el portero y la portería? Decíamos que era problemática, pero también lo es con la pelota. Hay algunos porteros, y los recojo sus testimonios allí, de que un poco confundidos por la familiaridad, por tanto manosearla, se creen que la pelota es su aliado. Para nada. Es todo lo contrario, es el arma del enemigo. Quizás no el enemigo, pero sí el arma del enemigo. Lo que sí le puede pedir el portero es que sea neutral, en el sentido de que no esté condicionada, de que no tenga intenciones previas. Pasaba, y me vais a entender con este ejemplo, con el Jabulani, el balón aquel del Mundial de Sudáfrica, de feliz recuerdo, pero era ladino, es decir, cambiaba de repente su trayectoria. Y eso le cabrea mucho al portero, porque es jugar como ya tiene bastante condiciones en su contra, como para encima, para que la pelota tenga su propia intencionalidad o tenga su propia iniciativa. Y lo recuerdo también en el libro, porque el libro combina la reflexión en torno al portero, la historia de los porteros más célebres de la historia, pero también mi propia experiencia, que como decía Julio, soy del firme convencimiento de que lo particular, visto con sinceridad y en la verdad que tiene, puede resultar universal. Entonces, en este caso, por ejemplo, no me privo de recordar aquellos partidos que echábamos nosotros en el Colegio de las Monjas, siendo, pues bueno, jugábamos, no sé, en un campito de fútbol sala, a lo mejor jugábamos 15, 20, 30 niños, porque no había más que un solo campo allí en el Colegio de Santa Ángela de Osuna, y utilizábamos porque jugábamos con una pelota de reglamento, pero esa pelota de reglamento en un día de infausto recuerdo, alguien la golpeó con demasiada fuerza y le pegó en la cabeza a Sor Teresa y le arrebató el velo. Entonces aquello, bueno, aparte de una cosa medio sacrílega que nos pasó allí, nos quedamos un poco desconcertados, no sabíamos que a una monja se le podía quitar el velo y que tenía pelo debajo de él, ¿no? Entonces, más allá del trauma que generó en nosotros como pequeños niños, la consecuencia que tuvo es que se prohibieron los balones de reglamento y teníamos que jugar con pelotas de plástico. Y las pelotas de plástico es justo, es que no llega a pelota, en el sentido de que tiene, como decíamos, su propia inventiva. Es decir, va cambiando, va teniendo voluntos y eso para el portero ya es el colmo que bastante tiene en contra de sí. Porque el portero, y diría yo que el tuétano del libro, es un ser extraño. Es decir, dentro del fútbol, si lo vemos dentro del fútbol, es desemejante a todos los demás. Lo comparo en el libro con las Islas Canarias, porque está allí un poco fuera de plano. Muchas veces lo ponen con una especie de rectángulo que podíamos equiparar a la portería. Muchas veces en fútbol 11 ni siquiera se entera de lo que está sucediendo, se entera de las cosas mal y tarde. Y entonces, en ese sentido, el portero, y también, por supuesto, por el hecho de estar constreñido en el área y de ser el único jugador que puede tocar el balón con las manos, le da una desemejanza que lo convierte en un poco una especie de monstruo. Es la otredad dentro del fútbol. Pero es que, además, como bien decía Julio, e intento sostenerlo, es en realidad el antifútbol. Porque el fútbol solo cobra sentido en torno al gol. Y el portero es precisamente el que está llamado a evitarlo. Por tanto, es, si queremos verlo así, como una especie de boicoteador. Está dentro del fútbol, pero para sabotearlo desde dentro. Ahora bien, otra de las cosas que más se señala a menudo en torno a la figura del portero es la ingratitud constitutiva del puesto. No podemos meter goles, que es quizás lo más agradecido y lo más el éxtasis del fútbol. Bueno, salvo que vayamos en un córner, incluso alguna vez cuando he metido algún gol en este sentido en el último minuto, que te vas alocadamente a rematar y lo metes con cierto cargo de conciencia, ¿no? Porque estás metiéndole un gol a un compañero, a un hermano, ¿no? Pero, por regla general, estamos privados de ese éxtasis que supone el gol y, en realidad, nos definimos por nuestros errores. Un portero
es verdad que a lo largo de su carrera acumula algunas paradas antológicas, pero sobre todo lo que encuentra, si se para y mira hacia atrás, son motivos para el remordimiento. Son una serie de errores. Recordamos algunas paradas, pero de cualquier portero lo que nos se graba en la memoria son las cantadas, las famosísimas cantadas, tanto así que el error del portero tiene un nombre propio. Entonces, si el portero es tan ingrata su labor, ¿por qué meterse a portero? Y es otro de los elementos, otro de los capítulos del ensayo, la vocación. ¿Por qué, hijo mío, te metes a portero? Decía Gianluigi Buffon que uno cuando es pequeño se juega de delantero y mete goles y demás, pero después se hace mayor, se vuelve estúpido y se mete de portero. Y estamos hablando de uno de los porteros más grandes de la historia, ¿no? Y dentro del gremio hay un cierto recelo también en este sentido. Pero en el libro establezco 3 posibles formas de llegar a la portería. Una es la predestinación. Es decir, estabas predestinado para portero y hagas lo que hagas, vas a acabar en una portería. Y es el caso, por ejemplo, de Casillas. Desgrano algunos de los elementos que incluso precedían a su nacimiento. Es decir, antes de Casillas de nacer, ya de algún modo, por algunas anécdotas que pueden encontrar en el libro, ya se veía que iba para portero. Y luego, si seguimos su carrera, es curioso cómo los acontecimientos se van concatenando, van conspirando para conseguir que acabara la portería. Pero no es lo más común. Lo más común es o la vocación fuerte, es decir, saber que soy portero, querer serlo voluntariamente, pero sobre todo la más frecuente es la vocación débil. Simplemente porque se te daba especialmente mal jugar, porque tenías unos kilos, porque eras zurdo de los 2 pies o porque mejor en la portería para que no meta la pata, te meten ahí y por lo que sea acabas perseverando las circunstancias y acabas siendo de portero. Muy pocos son, incluso en el primer nivel, los que han llegado voluntariamente, conscientemente. Normalmente se llega por casualidad. Entonces, pero también especulo, porque, claro, como digo, también tiene un toque muy autobiográfico, muy personal, y lo pienso en mi caso concreto. ¿Por qué yo llegué a portero? Y después de darle muchas vueltas sobre posibles acontecimientos, que en principio no me gustaba el fútbol, entonces me ponían en la puerta de la cochera a recibir balonazos, crecí o di el estirón bastante pronto, ¿no? Más allá de todas esas cosas, en realidad, si intento ser franco conmigo mismo y hacer un poco de psicología, cosa que detesto profundamente, pero a la que me forcé para el capítulo en cuestión, es verdad que ese masoquismo que va asociado, ¿no? Esa búsqueda del dolor, tanto físico como mental, que acarrea la figura del portero, también lleva aparejada o como consecuencia que siempre eres protagonista, aunque sea de forma negativa. Y entonces, como yo soy el tercero de 9 hermanos, digo, bueno, quizás he tenido siempre una tendencia a llamar la atención para mendigar el cariño de mis padres que necesariamente tenía que repartirse entre su amplia prole. Digo, bueno, pues a lo mejor también viene en este sentido. Es decir, a lo mejor de delantero no voy a alcanzar ningún tipo de relevancia, pero de portero, aunque sea malo, lo alcanzarás, porque el portero, aunque muchas veces lo ignoremos, en el fondo es insoslayable. Siempre tiene algún tipo de protagonismo, aunque sea negativo. Más vale que te miren, aunque sea para mal, a no ser mirado en absoluto. ¿Puede ser esa la razón por la que acabé de portero? Pues bueno, Dios sabe. Tengo la esperanza de que la psicología, como suele ser, se equivoque. Otro de los elementos que caracterizan al portero y que no podemos obviar es el tema de la titularidad. Porque se ha demostrado a lo largo de la historia de este deporte que un equipo cualquiera necesita al menos 2 porteros. Es obvio, ¿no? Por si uno se lesiona, que el otro pueda jugar. Pero esa alternancia se ha demostrado, es decir, si tú coges un portero titular o tienes 2 porteros titulares y se van turnando cada X partidos o 2 para cada uno, se ha demostrado nefasto a lo largo de la historia. Porque ¿qué consigues? Que estén los 2 nerviosos. Si un portero teme, por supuesto, por su titularidad, va a temer el fallo. Y temer el fallo es la mejor forma de incitarlo, de conjurarlo. El fallo tiene especial predilección por aquellos que más le temen. Entonces, si ese portero, su titularidad depende de las contingencias del juego, depende de lo que haga mal ese día, es un portero que va a fallar más de la cuenta.
Entonces se ha visto que lo mejor es tener un portero titular y otro suplente, siempre. ¿Qué pasa? Que los dos quieren jugar. Y como decíamos hace un momento, el que más se te parece a ti en el campo, de ahí, por ejemplo, el remordimiento, cuando alguna vez, por algún hecho casual, he podido meter un gol de córner o de lo que sea, el que más se te parece es el portero del equipo contrario o el tuyo. Es decir, somos tan desemejantes al resto como semejantes entre nosotros. Por tanto, hay una fraternidad, hay una hermandad, una comprensión. ¿Qué sucede? Que el único de tu equipo, al que podría comprenderte, el que comparte esa condición trágica del portero, esa ingratitud del puesto, es al que tienes que postergar para poder jugar tú. Entonces, por eso tiene un componente cainita siempre. Para que uno juegue, tiene que hacerlo, digo un poco dramáticamente, sobre el cadáver del otro. De hecho, por eso algunas veces pienso que, ya no, porque ya todos los campos de césped artificial, pero cuando de césped natural, la parte del portero, del área chica, estaba pelada, ¿no? Estaba ya en arena de tanto rondar. Pero también quizás sea por la sangre cainita que alimenta el área chica, ¿no? Que la tiene maldita de algún modo y por eso no crecía la hierba. Porque, como digo, si un portero juega, lo es a costa del otro, es la costa del que más se le parece, a costa de su hermano. Y por supuesto, hay casos, en este caso verdaderamente sangrantes. Narro varios, pero uno de ellos es el de Massimo Piloni. Es un portero que fue el suplente durante muchísimo tiempo del gran Dinosoft. Además, los porteros entre sí no suelen llevarse muy bien. Está el caso de Oliver Kahn, que consideraba que cualquiera que tuviera guantes era su enemigo. Pero en el caso de Dinosoft pasaba algo parecido. Dinosoft quería jugarlo todo, absolutamente todo. Y este Massimo Piloni fue su suplente durante 6 temporadas, en 4 de las cuales no jugó ni un solo minuto, pero ni uno solo. Es decir, una temporada entera y no juegan más que los entrenamientos, que es no jugar realmente, o sí, no lo sé, eso habría que pensarlo. ¿Los entrenamientos es jugar? No. Pues no. Entonces, me sirve además estupendo para la teoría. Pero lo más sangrante del caso no son estas 6 temporadas en el ostracismo y las 4 sin un solo minuto, sino que la Juve, que era el equipo en el que militaba, juega un día un amistoso en Ancona, que es su pueblo natal, el pueblo natal de Massimo Piloni, un amistoso que no tiene ningún tipo de trascendencia. Bien, además su madre va a verle, la gente imaginaros de su ciudad, su mujer se fue desde Turín a Ancona para verlo. Bien, pues Dinosoft ni siquiera le cedió el apuesto en ese amistoso. En un amistoso completamente intrascendental, Massimo Piloni volvió a estar en el banquillo. Y como esto, hay muchísimos casos. De todas formas, para no recrearme en los aspectos negativos del portero, me gustaría cerrar esta presentación y después, si queréis, damos pie a las preguntas, que espero que haya muchas, que será buena señal. Pero quería acabar con lo positivo. Es decir, ¿qué hay de positivo en el oficio de portero? Y voy a empezar por lo más paradójico, que es el penalti. El penalti es una bendición para el portero. Y puede resultar paradójico por el hecho de que es un lance del juego en la que tiene todas las de perder. Y es cierto, pero de vez en cuando no pierde. Y es glorioso por varios motivos. Primero, porque la responsabilidad que normalmente abruma al portero, porque decíamos que su obligación no es tanto acertar como no fallar. El portero está obligado a ser infalible. Es decir, el fallo no se lo puede permitir, de manera que está siempre abrumado por esa responsabilidad que para muchos resulta asfixiante, ¿no? Pues bien, en el caso del penalti, dado que las probabilidades de que te lo acaben colando son tan altas, la responsabilidad te abandona por un segundo. Y tú te pones allí en la línea de gol y es verdad que la escenografía parece la de un ajusticiamiento, parece que estás en el paredón, pero en el fondo no hay nada más liberador, porque la muerte se da por sentado y entonces el portero nunca está tan vivo como en ese momento. Y por eso habéis visto, muchas veces hace así el portero, ¿no? Y empieza a hacer aspavientos y tonterías para despistar, cree la gente que es para despistar al delantero, para ponerlo nervioso. Falso, no es por eso. Es porque nunca es tan joven, nunca está tan vivo como justo antes de que le peguen el tiro de gracia. Entonces ahí el penalti ya resulta un gran regalo para la legión porterística. Pero es que además, aunque la mayoría de las veces te lo cuelan, porque ¿para qué vamos a engañarnos?
Hay veces que no. Y parar un penalti es lo más parecido que hay a marcar un gol, porque puede ser, si es dentro de una tanda, puede ser verdaderamente decisivo. Pensemos que en realidad el portero solo lo que puede hacer, lo que está dentro de sus posibilidades y atribuciones es, como mucho, evitar el empate o la derrota, pero nunca propiciar directamente la victoria. Solo se da esa tesitura, se puede dar en la tanda de penaltis. Y entonces ahí el portero sí, y la para. Y empieza todo el mundo a corretearlo por el campo y él corre porque claro, no está acostumbrado, no sabe lo que tiene que hacer y muchas veces resultan ridículos en la manera que tienen de celebrar porque no están acostumbrados. Entonces es la única tesitura o el único lance del juego en el que puede alcanzar directamente la victoria. Es maravilloso. Yo los guardo en mi corazón como grandes tesoros que Dios me ha regalado. Tengo a mis hijos, por supuesto, a los que tienen un lugar predilecto en mi corazón, pero justo un escalón por debajo están aquellos penaltis que he podido parar. Y si el penalti es bueno, también el otro elemento positivo es en sí la parada. La parada también es maravillosa, pero sobre todo me gustaría centrar en un caso más específico que es la racha, cuando el portero, por no sé qué cosa, entra en vena y empieza a parar. Y mientras más paras en ese partido, más probabilidades tienes de parar el siguiente balón, porque empiezas a crecerte interiormente, empiezas a tener cada vez más confianza. Los delanteros además se desesperan, lo que incrementa aún más las posibilidades de que fallen el tiro. Entonces, cuando el portero se enracha, es como si por un segundo, por un segundo no, sino por el lapso que dura el partido, estuviera poseído por el mismo movimiento. Se vuelve prerreflexivo, porque la reflexión es un veneno paralizante, dice Tony Schumacher, aquel que escribió un libro maravilloso que es Tarjeta Roja y que es uno de los testimonios que yo más recomiendo autobiográficos en el caso de los porteros. Pues bien, cuando el portero verdaderamente está en racha, como digo, es como si se entregara al movimiento enteramente. Es decir, no estás ni en el pasado ni en el futuro, estás enteramente en el momento y eso te hace que firmes algunas veces partidos que parece que están por encima de tus fuerzas. Y eso es maravilloso. Pero he de confesar que he tenido pocos. He tenido pocos partidos de eso, en parte también por mi característica, que es que soy una persona bastante reflexiva. Además, como muchas veces en los partidos de fútbol 11 te tiras grandes periodos del partido sin rascar bola, pues yo he entendido bastante al embobamiento. Todavía recuerdo mi pobre entrenador en juveniles, creo que era, tenía una cruz enorme y cada 2x3 estaba pegando voces, ¡José María, que te embobas! Porque ya me veía, y en el momento que me hacía así veía que llevaba la mirada a las nubes. Entonces, por mi carácter reflexivo, he sido un portero, como os decía, bastante mediocre. ¿Qué pasa? Que eso me ha permitido escribir este libro. Entonces, porque el hecho de darle tantas vueltas al asunto del portero me ha hecho, por eso, que no sea un portero especialmente reseñable, pero sí espero haber entresacado algunas conclusiones, algunas ideas que puedan resultar de valor. En definitiva, si ahora que ya, como os digo, no puedo jugar al fútbol, echo la vista atrás y sobre todo la tengo que echar pensando, como hablo un poco en el epílogo, en mis hijos. Porque tengo ahora mismo 2 varones y otras 2 niñas, pero los 2 varones son los que están más obsesionados con el fútbol. Y claro, ellos me han visto los últimos partidos que jugué y por ese todavía no me odian, tienen 8 o 7 años, y todavía se dejan llevar por una cierta emulación paterna, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo José juega de portero, juega en el equipo del pueblo de portero. Y claro, y eso me hace pensar y digo, ¿los quiero para mi hijo? Y eso también lo puedo volver hacia mí, es decir, ¿ha merecido la pena de volver a nacer? ¿Sería portero? Y bueno, en el aspecto o en la cosecha negativa, los elementos negativos, los disgustos que me ha dado han sido, por una parte, como digo en el libro, he sido desollado por el fútbol. Poquito a poco he ido, porque claro, si no eres temerario no puedes ser portero. Entonces, y como yo he jugado en campos de albero, de asfalto, de todo tipo, he sido como de cachito a cachito, toda mi piel me la he dejado por ahí. Eso es algo negativo. También
los errores. Muchos son los que todavía me recuerdan. Estamos a lo mejor, ahora en la feria seguro, ¿no? Ahora está la feria de mi pueblo y estoy seguro que alguien me vendrá a altas horas de la madrugada para recordarme, ay, José María, ¿te acuerdas cuando te comiste aquel gol en Araal? Entonces esos son como cicatrices que tengo en mi rostro, cicatrices infamantes que me van a acompañar de por vida. Y eso duele muchísimo más que los golpes y las costillas que haya, o las heridas que me haya podido hacer. También es verdad que tengo las 2 rodillas en tenguerengue por culpa del fútbol y ahora no puedo ni siquiera subir 3 o 4 tramos de escalera. Entonces todo eso es negativo. Y todo eso me haría decir que no, que de volver a nacer no me encadenaría ni en ninguna de las maneras a la portería. Pero también es verdad que gracias a ser portero he podido jugar mucho al fútbol, cosa que no podría haber hecho de ninguna otra demarcación porque soy la cosa más torpe del mundo. La psicomotricidad, ni la fina ni la gruesa, la tengo especialmente afinada, de manera que de otra forma no habría podido disfrutar al fútbol tanto como lo he hecho. No podría haber pertenecido a equipos, no podría haber jugado campeonato, no podría haber jugado codo a codo con compañeros que gracias al fútbol ya puedo decir que son amigos, ¿no? Entonces, ahí he podido disfrutar del deporte que de otra manera no lo habría hecho. Y en definitiva, lo que me ha dado el fútbol y hace que no me pueda arrepentir del todo de haber sido portero es este libro que presentamos hoy aquí y que yo espero verdaderamente que le guste. Lo he escrito, es verdad que un escritor con su propia obra tiene una relación conflictiva, pero yo estoy orgulloso de él. Yo creo que no ha salido mal del todo y creo que puede interesar tanto a la gente que está interesada en el fútbol como a aquellos que no y simplemente pues, quieren echar un buen rato. Entonces, solo sea por este Cancerberos que Julio ha tenido la gentileza de presentar y editar y que ustedes han acudido hoy aquí a presentarlo en Madrid. Yo creo que nada más que por eso pues ya habrá merecido la pena. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y nada, yo creo que podemos concluir. Ahora, durante unos minutos, José María estará firmando ejemplares. No se agolpen ustedes, por favor, háganlo ordenadamente, porque somos muchos. Gracias, José María. Gracias a ti. Muchas gracias.